Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos en el mes de febrero, así que comenzó el segundo mes del nuevo gobierno y de todos los funcionarios electos en sus puestos el pasado 5 de noviembre. Como siempre, quiero agradecerles a todos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Profesor Ángel Rosa, donde nos ven y nos siguen ya más de 30,000 personas. De hecho, estamos camino a los 32,000 ya. Y en los que nos siguen en el fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa, desde donde también se pueden acceder nuestros vídeos y donde hemos tenido mucha actividad en estos días por una controversia inesperada con el presidente del Senado. Y también nos pueden seguir y pueden ver estos vídeos, no solamente el audio, en la plataforma Spotify. Así que donde quiera que usted esté, puede seguir nuestro análisis diario. Y yo les agradezco mucho que se sigan suscribiendo, que activen las notificaciones. Y déjenme decirles, nosotros vamos a seguir aquí. No nos vamos a ir. Vamos a estar aquí por buen tiempo. Nuestra aspiración es quedarnos con ustedes hasta el próximo ciclo electoral, siempre que ustedes me digan que le están sacando provecho a nuestro análisis. El portavoz del Partido Demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, congresista por California, Jared Huffman, ha hecho unas expresiones al periódico El Nuevo Día muy interesantes sobre sus prioridades para con Puerto Rico en este Congreso que tendrá vigencia hasta enero de 2027. Hay elecciones congresionales en los Estados Unidos cada 2 años y la totalidad de la Cámara de Representantes se elige cada 2 años, así que la próxima elección es en 2026. Ahí puede cambiar el balance o el partido de mayoría, pueden cambiar los portavoces en los comités. Y ese nuevo Congreso que se elige en 2026 toma posesión en 2027. Así que hasta el 2027 los demócratas hablarán en el Comité de Recursos Naturales por voz del congresista Jared Huffman, que es interesante. Ha sido durante su carrera congresional un aliado de la causa de la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión Americana. Votó a favor de un proyecto que presentó el congresista de la Florida, Darren Soto, para viabilizar un referéndum, estadidad sí o no. Votó a favor de los 2 proyectos de ley que se presentaron en la Cámara de Representantes en el Congreso anterior, el 8393 y el 2757, que decían la misma cosa y que pedían que el Congreso avalara un plebiscito de estatus en Puerto Rico entre la anexión o la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia, cosa que se aprobó en la Cámara de Representantes en la versión del 8393, no se aprobó en el Senado, y el 2757 ni siquiera se aprobó en la Cámara de Representantes, o sea que no llegó a término. Pero Hoffman, que ha sido siempre un aliado de la causa de la anexión, ahora revisa su postura como portavoz de los demócratas y dice que él y los demás miembros del Congreso están recibiendo mensajes mixtos desde Puerto Rico sobre el tema del estatus. Yo, francamente, pienso que son una excusa muy pobre. Todas las consultas de estatus que se han celebrado en Puerto Rico en las pasadas décadas, con más o con menos votos, con más o con menos apoyo, han sido ganadas por la anexión, por la estadidad. En verdad que no han tenido la supermayoría de 66% o más del voto. Es verdad que en la última consulta, la del 5 de noviembre pasado, la estadidad sacó el 58% y la independencia y la soberanía en libre asociación, que se describían como la misma cosa en la campaña pro estadidad, obtuvieron el 40% de los votos, que no es poca cosa. De manera que es interesante ese tipo de expresión, porque esta es una persona que no ha tenido nunca reparos y de momento cambia su postura.
Y es aún más interesante porque eso lo acaba de decir este fin de semana, lo publica el periódico El Nuevo Día el 10 de febrero. Y el 22 de enero, Hoffman recibió en su oficina a una delegación de legisladores del PNP y de figuras políticas del PNP, entre ellas el aspirante a la comisaría residente en Washington, Luis Dávila Pernas, que es un exdirector de la Oficina de Puerto Rico en los Estados Unidos, la PRAFA, y allí le entregaron el resultado, la certificación de los resultados del plebiscito del 5 de noviembre, le explicaron que habían invertido el voto de la independencia y la libre asociación en los resultados, pero que después se corrigió, que la anexión había logrado el 58%, que los votos en blanco, según los anexionistas, no se deben considerar porque no tiene valor ninguno, aunque había peticiones de un partido político para votar en blanco y alcanzaron el 12% de todos los votos emitidos. Y recibió a esas personas y la certificación de los resultados y sin embargo esa misma semana o 2 semanas después le dice al Nuevo Día que él tiene mensajes mixtos recibiendo de Puerto Rico y que él tiene que seguir escuchando. Miren, amigos que me ven, en el lenguaje de Washington, D.C., cuando un congresista dice que tiene que seguir escuchando, equivale a cuando en Puerto Rico un burócrata incompetente o un vago empleado gubernamental le dice a usted que para resolver un problema están bregando. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Estoy bregando con eso. Vamos a bregar. Todos los que vivimos en Puerto Rico sabemos que el verbo bregar, que es muy abusado en Puerto Rico, significa que no se está haciendo nada. Cuando alguien le diga que está bregando con algo en Puerto Rico, esa persona le está diciendo que no ha hecho nada. Y cuando un congresista en Washington le diga que está escuchando o que tiene que escuchar, quiere decir que no va a hacer absolutamente nada con ese issue. Él dice que tiene voces encontradas, que tiene grupos que van y le dicen lo contrario a los de la anexión y que él está y los otros miembros de su partido confundidos. Pero el Partido Demócrata lleva más de una década adoptando su plataforma en sus discursos públicos desde la época de Obama, por lo menos para acá, la estadidad o la anexión de Puerto Rico como un gancho de apoyo en la comunidad hispana y del voto hispano y el voto puertorriqueño que después de 2016 y 2017 ha ido aumentando por la emigración. Es decir, que están de momento un poco cambiando el discurso. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que el PNP, el partido que en Puerto Rico apoya la anexión, ha hecho un gran esfuerzo de financieramente llegar a líderes importantes del Partido Demócrata en el Congreso y desde los tiempos de Pedro Rosselló, el PNP puso sus huevos en la canasta del Partido Demócrata hasta que lograron cambiar el discurso del Partido Demócrata, que era el aliado del Partido Popular y del Estado Libre Asociado antes. Lo lograron a fuerza de la bolsa y de los donativos en las campañas de estos congresistas. Porque como dice un amigo, aquel que vaya a Washington sin dinero es un turista. El que va a Washington con dinero consigue cosas. Y ahora Jared Hoffman tiene en su delegación al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, que es el primer comisionado en 25 años que no es del Partido Nuevo Progresista y no es un partidario de la anexión. Y el comisionado residente ha sido enfático en que cualquier movida de estatus debiera incluir como una de las opciones al Estado Libre Asociado, cosa que es rechazada por prácticamente todo el mundo en Washington, pero esa es la postura del Partido Popular. Y Pablo José Hernández respaldó a Jared Hoffman en su aspiración a ser portavoz de los demócratas en el Comité de Recursos Naturales y por lo tanto no le va a quedar mal a Pablo José porque detrás de eso está la promesa de los populares de que también contribuirán en la medida en que regresen a tener influencia política y por oportunidades de poder y mejoren sus circunstancias,
contribuirán a las campañas también de los congresistas demócratas. Y por lo tanto, la confusión en realidad se debe a de dónde vienen los cheques. Hoffman, sin embargo, no tuvo ningún problema en decir que su prioridad para Puerto Rico es la reconstrucción del sistema eléctrico, lograr una paridad de fondos federales o la posible paridad de algunos programas federales en Puerto Rico, pero del estatus fue categórico en decir que tiene que seguir escuchando y que están recibiendo mensajes mixtos, llamó, es decir, confusos desde el liderazgo en Puerto Rico. La realidad, y hay que decir las cosas como son, es que los demócratas, a diferencia de los republicanos, por su interés en conservar y conseguir el voto hispano y el voto puertorriqueño, no se atreven a decir de frente y claramente lo que los republicanos sí se atreven a decir pública y claramente, pero piensan lo mismo. Los republicanos han sido claros en que la anexión de Puerto Rico y de Washington, D.C. no estaba bajo discusión. De hecho, Donald Trump anda hablando de anexar a Canadá como el Estado 51. Si eso ocurre, aunque yo creo que obviamente nadie lo tome en serio, pues todos los que usan cuentas en las redes sociales de Puerto Rico para entrar en el debate político que usan el número 51 van a tener que cambiarse su nombre. Pero la realidad es que los republicanos han sido claros que no hay ninguna posibilidad mientras los republicanos sean mayoría o tengan la ficha del tranque para aprobar legislación en el Congreso, para aprobar legislación sobre el estatus de Puerto Rico que incluya la anexión política. Para ellos es una cuestión de matemática congresional. Ven al Puerto Rico como un estado demócrata, de llegar a serlo, y no están muy lejos de la verdad porque acaba de ocurrir una elección simbólica el 5 de noviembre sobre la presidencia y Kamala Harris sacó el 75% de los votos en Puerto Rico mientras Donald Trump sacó el 25%. Por lo tanto, yo creo que lo están leyendo bien los republicanos. Y además porque los republicanos no necesitaron el voto puertorriqueño, no necesitaron cortejar el discurso político hacia Puerto Rico. Al contrario, Donald Trump dejó que nos ofendieran desde la tarima de su campaña y no les hizo diferencia para obtener la presidencia, la mayoría en la Cámara y la mayoría en el Senado. Los demócratas, por su parte, sí necesitan el voto puertorriqueño y lo desean, sí tratan de ganárselo. Después que se lo ganan, no le cumplen las promesas a los puertorriqueños, no solamente de paridad en fondos federales, en programas como nos pasó en la administración de Biden, sino también ahora en el tema del estatus político. Lo que los republicanos dicen directamente, los demócratas lo dicen con el lenguaje más de Washington de que necesitan escuchar. Pero el resultado es el mismo. En este Congreso y en mucho tiempo no hay espacio para la discusión de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Seguimos mañana.